Abro en este momento el micrófono para hacer comentarios, preguntas a nuestros participantes. Y yo quisiera empezar haciéndoles una pregunta doble, pensando en las posibilidades del 1 de diciembre. Creo que ustedes, en general, las presentaciones que se han hecho muestran que la elección debe realizarse así como está, pero que existe aún la posibilidad de que no se realice. Esta elección todavía está marcada por la incertidumbre. Entonces, yo quiero preguntarles primero, en su opinión, ¿cuáles serían los riesgos de que la elección no se realice? ¿Qué consecuencias podría tener la no realización de las elecciones el 1 de diciembre? Y quiero complementar la pregunta con otra que es complementaria. ¿Cuál es el riesgo de que las elecciones se realicen y que tengamos un porcentaje de votos válidos aún menor del que se registró en las elecciones del 2017? ¿Qué pasa si tenemos 25 por ciento de votos válidos? ¿Cómo afecta eso? ¿Qué riesgos implica para el desempeño de la justicia en Bolivia? Entonces, podemos pasar después a a una ronda de respuestas. Y le cedo el micrófono a Armando de la Parra, que tiene una pregunta, un comentario. Armando, por favor, buenas noches. Gracias a todos los que nos han expuesto este proceso dificultoso que en realidad se parece a una vía crucis de las elecciones judiciales. El, Sin embargo, creo que hay un logro importante. Se ha logrado vencer muchísimos obstáculos y que finalmente hemos llegado al estado en que se pueden realizar elecciones. Ahora la pregunta es muy relacionada a lo que decía Daniel. ¿Elecciones para qué? A mí me ha ocurrido un problema en la familia. El pasado fin de semana, mi hijo me dice, bueno, papi, ¿cómo es este asunto? ¿Se va a llevar? Sí, hay que institucionalizar el país, hay que participar en las elecciones. Ya me dice, ¿y por quién crees que debo votar? ¿Por quién crees que debo votar? Y me he encontrado con la boca llena de dientes, no sabía qué decir. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene criterios? ¿Quién tiene opiniones válidas en el conjunto de la sociedad para emitir su voto? Encima, obviamente que las campañas están prohibidas por la propia ley y la Constitución. No se puede hacer campaña. ¿Cómo la gente puede enterarse de quién es la gente que está poniendo de candidato? Entonces, tenemos más o menos un mes antes de la fecha, si es que se realizan las elecciones, y en este mes la mayoría del pueblo boliviano podrá dar su opinión. Seguimos en una situación muy parecida a las anteriores elecciones, con matices diferentes, indudablemente. Antes, y creo que la causa del voto nulo, porque si sumamos entre votos nulos y blancos, que era la inmensa mayoría, la causa de eso era una especie de rechazo a una imposición del MAS. Creo que era muy claro. Es un rechazo, pero ha sido un voto de protesta. Claro, una protesta sin sentido porque finalmente igual han sido elegidos por un mínimo porcentaje de votos, ¿no es cierto? Pero era una forma de protesta. Yo creo que si ahora tenemos una mayoría de votos no válidos, no sé si será, no creo que sea por protesta, va a ser por confusión, por ignorancia, por no saber por quién votar. Con algunos amigos he comentado, y claro, gente muy crítica contra los gobiernos en todos los casos, y me dicen, ¿y por quién vas a votar? Pero voy a votar nulo, pues ¿qué más se puede votar? No sabemos quién son. Y después de tanto lío.
Entonces, ¿será que en este mes se puede superar en alguna medida esa falta de información? ¿Qué instrumentos existen en este momento para poder lograr que esta sea una elección con un voto mínimamente informado? Yo creo que en este momento lo que más debe preocuparnos, ya que se han salvado los principales obstáculos, es cómo lograr de que la gente pueda tener la oportunidad de dar un voto informado. Eso por mí. Gracias, Armando. Johnny Vargas ha pedido la palabra. Adelante, por favor. Micrófono, Micrófono. Johnny Vargas. Está sin micrófono, Johnny Vargas. Gracias. Un saludo cordial a todos y agradecer a los ponentes que han sido muy claros y una crítica, un análisis crítico, valedero. Me gustó mucho la del diputado, del señor Gonzalo Rodríguez, eh, y yo creo que es más dramático todavía la situación. Primero, habría que partir qué es lo que ha pasado en Bolivia con todo lo que es el marco legal, el ordenamiento jurídico de un país. Desde que subió el MAS, hemos tenido el número uno que ha despreciado la ley. Al despreciar la ley, no solamente ha cundido en el grupo que lideraba, sino también en la gente que se ha identificado y de pronto la ley ha sido manoseada, despreciada totalmente. Y lo peor es que también al resto de la sociedad nos ha arrastrado. Somos parte de ese sistema. Y yo creo que aquí no va a resolver la, la elección de las altas autoridades a nivel judicial, porque hasta su formación queda en duda, su capacidad moral queda en duda, porque están contaminados decididamente en la misma forma. Pero hay que hacer las elecciones, hay que darles la legitimidad a las autoridades para que en este país por lo menos empecemos y sobre todo las personas como analíticas como el señor Rodríguez y las tres exposiciones que han hecho, hay que hacer una cultura y la cultura se la construye y en la forma que estamos yendo nunca vamos a poder superar. Ahí me gustaría la opinión de las tres, de los cuatro expositores, qué es lo que se ha pensado, qué es lo que se va a hacer en este estado de cosas. Gracias. Gracias, Johnny. Gonzalo Flores, adelante, por favor. Yo francamente veo un panorama totalmente desolador, completamente desolador. Eh, las dos anteriores elecciones eran un desastre, no hay necesidad de explicar y por eso se llamó a la población a votar en blanco y en nulo porque no iban a conducir a ningún resultado favorable a la sociedad. Ahora se han cometido tantos errores y de tan diversas maneras y con tan malas intenciones, porque no son errores de ignorancia o técnicos, no son errores de malas intenciones, que realmente han manchado todo el proceso. Y por un lado, por otro lado, yo tengo, nunca lo he escondido, severas dudas respecto a que las elecciones sean la manera idónea de elegir altos magistrados, ¿no? La analogía más simpática que he escuchado al respecto es, nunca elegiríamos por votación al cirujano que va a votar, que va a operar a nuestra mamá o al piloto que va a manejar el avión cuando viajamos a Europa, ¿no? Tiene que ser por un proceso diferente, calificación, experiencia, horas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mucho esto nos daría la renovación de algunas altas autoridades. Reconozco que tendría la ventaja de expulsar a los autoprorrogados, pero no va a arrojar ningún proceso, ningún resultado importante respecto a la administración de justicia, de la retardación de casos, del hacinamiento en las cárceles, de la confianza en la justicia como medio de resolver problemas, etcétera, ¿no?
Yo formo parte del Partido Liberal y tenemos reunión esta semana. Y yo voy a proponer que se inicie una campaña para votar en blanco y nulo, porque no le veo absolutamente ninguna posibilidad de generar un saldo favorable a esta iniciativa electoral, respetando todas las opiniones en contra, naturalmente. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Tenemos una pregunta más en el chat. Carlos Lacerna pregunta a quienes han estudiado esta temática si han logrado conocer si algún país ha logrado establecer un sistema de elección popular para escoger altas autoridades judiciales y si existe alguno puede compararse con la situación en Bolivia. Creo que complementa el aporte de Gonzalo y lo dejamos para los expositores. Tenemos una pregunta, un comentario más, Sergio. Un saludo, Daniel. Te habla Sergio Ardaya. Quiero hacer un aporte simplemente. El 2011 se estableció el reglamento de propaganda, que en todo caso era un reglamento de no propaganda y no información de los candidatos, ¿no? Fue tal la opacidad de información, yo creo, en este proceso, como decía Armando, que la gente tenía que ir a votar sobre fotos de los candidatos y candidatas y no sobre el perfil, trayectoria de estos, ¿no? Y en ese momento, el 2011 se estableció un reglamento de propaganda, que en todo caso fue un reglamento de no propaganda y no información. En todo caso, esta opacidad de información que hubo sobre los candidatos fue tal que la ciudadanía tuvo que ir a votar sobre fotografías de personas que no conocía su trayectoria, experiencia, nada de lo que había hecho y cuál era el perfil de todos estos candidatos y candidatas, ¿no? En ese momento, en la Relatoría para la Libertad de Expresión justamente se manifestó sobre este contexto de elecciones boliviano con ese reglamento y estableció, abro comillas, el sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación. Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que las elecciones puedan formar su criterio para votar. El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo. En este proceso de 2017, ya tomando en cuenta este informe de la CIDH, prácticamente el órgano electoral tuvo un cambio radical en función de la información que podía difundir la sociedad civil. Varias organizaciones de la sociedad civil pudimos en ese momento presentar las iniciativas al órgano electoral y decir, estas iniciativas de difusión de información queremos hacer sobre los candidatos, y el tribunal fue bastante abierto porque dijo, evidentemente, además, no se nos puede prohibir difundir la información porque la hoja de vida de los candidatos ya ha sido difundida por la propia Asamblea Legislativa, es información que ya ha adquirido el carácter público, por tanto, no hay ninguna restricción que pueda hacerse sobre información que ya tiene ese carácter público, siendo recurrente. Por tanto, el mismo órgano dijo, a nosotros nos falta recursos, brazos, llegada a muchos lugares y por tanto estas iniciativas de la sociedad civil son importantes de promover e impulsar. Entonces, creo que es necesario retomar con estos nuevos vocales iniciativas así que permitan en este corto plazo llevar a presentar quiénes se están presentando, qué trayectoria tienen, qué méritos tienen para llegar al cargo, cuáles cumplen con el perfil ideal de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Porque creo que todos estamos yendo a un proceso sumamente débil en el contexto que decía Armando de nula información sobre quiénes se están presentando y si las elecciones son a comienzos de diciembre, prácticamente hay un mes o poco más de un mes para llegar a conocerlos. Entonces estamos avanzando con un retraso en este poder impulsar de este conocimiento sobre los candidatos, más allá de cómo vote la gente,
pero que vote de manera informada, ¿no? Vote por un candidato, vote por otra, vote nulo, etcétera, pero que vaya asistiendo con información. Simplemente eso y recordando que deberíamos generar ese tipo de impulsos como se ha logrado hacer en el pasado. Simplemente eso. Muchísimas gracias, Daniel. Seguimos ahora con las respuestas, los comentarios ya cerrando de parte de nuestros expositores. Les voy a pedir que tengamos el orden inverso a las presentaciones iniciales, así recuperamos un poco de la conversación de Gonzalo y seguimos con Mariela, Patricia y terminamos con Susana. Si les parece bien, adelante, por favor, Gonzalo. A tratar de abarcar las diferentes inquietudes, sin duda. Es un procedimiento que tiene limitaciones que no vamos a poder salvar en un periodo de tiempo muy corto como el que nos queda, pero habrá que hacer el máximo esfuerzo para que haya la difusión, lo que es legítimo, de los méritos propios de los aspirantes, hombres y mujeres, a estos cargos de las magistraturas. Pero por otro lado, tiene que ver también con lo que inquieta, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de autoridades queremos tener? Decíamos, bueno, que sean capaces, pero también tienen que ser personas íntegras. Y el tema de la integridad, lógicamente, porque sean buenas personas, eso no se califica, no está en el reglamento, no hay la posibilidad de establecer criterios al respecto. Y además que la preselección ya, ¿no? Encuentro en los chats, dicen, pero 30% son aplazados, ¿sabes? Ya habilitados. Bueno, tal vez nos va a ayudar a, por descarte, saber de por quiénes no hay que votar dentro, ¿no? Tener la conciencia también de que si no se vota por alguien, puede que justamente quienes no hubiéramos querido que sean, terminen siendo. Entonces hay que escoger, y aquí me acojo a un trabajo que hizo el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, que dice, esta vez tiene que haber un voto útil. Entonces hay que trabajar esta idea, este concepto. A diferencia de los procesos anteriores, ahora se ha masificado el uso de las redes sociales. Ahí sin duda va a haber más referentes de información sobre cómo orientar el voto. No va a resolver 100% ni tal vez el 50% esta deficiencia que tiene en sí el sistema, pero por lo menos nos dará alguna satisfacción adicional y habría que trabajar en función de ello. Sin que además nos caigamos en el fanatismo de que si es que ahora hay un resultado más interesante que la anterior elección, este es un procedimiento que debe conservarse. Yo creo que en definitiva hay que cambiar, pero tratemos de hacer el mejor uso posible de este procedimiento de nominación de autoridades judiciales. Y hay que trabajar en perspectiva las reformas constitucionales sin las cuales no es posible hablar en serio de estas nuevas opciones más técnicas, más efectivas y digamos, ojalá más transparentes también de designación. Lo que por de pronto podría opinar al respecto. Gracias, Gonzalo. Mariela, por favor. Bueno, yo realmente creo que sí es un proceso bastante desafiante, ¿no? El que tenemos enfrente. Claramente, nosotros también como parte del trabajo de la iniciativa siempre hemos cuestionado la preselección de los candidatos a manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Es realmente ahí, digamos, un punto de quiebre en el que se tiene que trabajar y se tiene que repensar, pero bueno, pues ahora creo yo que con lo que tenemos que trabajar y podemos avanzar un poco más allá, ¿no? Creo que, bueno, como Armando hacía la pregunta y le habían hecho a él también la pregunta de por quién votar, creo que tal vez el instrumento que hemos trabajado desde la iniciativa ciudadana, que lo pueden encontrar en la página de Fundación Construir, podría servirles también un poco para clarificar, digamos, el perfil de los candidatos y candidatas y también ver, evaluar las propuestas que se tienen, ¿no? Por parte de ellos que han presentado para trabajo en cuanto a la reforma a la justicia se van a elegir. Creo que este ejercicio ciudadano y voluntario que además ha sido independiente del trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa, para nosotros es algo muy importante y más bien creemos que enriquecería un poco el poder aportar en lo que es el voto informado de la población, ¿no? En cuanto a
al voto blanco y nulo, que yo entiendo que sí, obviamente puede ser un parámetro que se vaya a manifestar nuevamente en estas elecciones, considero que el promover el voto blanco o nulo también resulta contraproducente, ¿no? Porque hemos visto que en las dos elecciones previas, aún con un muy bajo porcentaje de votos válidos, las autoridades han sido posesionadas, ¿no? Entonces, realmente yo entiendo que sí es un acto de, digamos, de rechazo hacia el proceso de elecciones, pero pues lamentablemente este proceso de elecciones, por lo menos para este proceso ya tercero, que está ya en fase final, estamos, como dicen, a un mes casi de que se pueda tener ya el proceso de elecciones. Entonces, realmente creo que ahora lo que nosotros como sociedad civil tenemos que trabajar es en fortalecer justamente el voto informado de la población, en que con los medios que tengamos, con los postulantes, candidatos y candidatas que tengamos, que hayan pasado el filtro de la Asamblea Legislativa, pues intentar elegir de estos candidatos y candidatas a los mejores, ¿no? Gente que realmente sea aproba, idónea, independiente y bueno, darle un voto de confianza, yo creo, a profesionales que sí, dentro de las listas nosotros también hemos podido evidenciar que sí hay postulantes, candidatos y candidatas bastante, digamos, idóneos, ¿no? Que tienen una gran trayectoria en cuanto jurídicamente hablando y que también tienen toda esta preparación, digamos, específica en derecho, derechos humanos, derecho constitucional. Entonces, creemos que sí tenemos, a diferencia de tal vez algunas otras elecciones, consideramos que en esta elección sí podemos tener algunos buenos perfiles identificados que nos permitan también tener buenas autoridades a la cabeza del sistema de justicia. Si bien no, claramente esto no va a resolver el tema de fondo de la reforma integral de la justicia, sí es un paso importante considerando que el Tribunal Constitucional, como lo ha mencionado Patricia y Susana en sus exposiciones, es realmente el garante y el cuidador, si se quiere, de la constitución política del Estado y por tanto del Estado de Derecho. Entonces, creo que realmente el tomar conciencia de la importancia de estas autoridades, no solamente como sociedad civil, sino también transmitir este conocimiento hacia pues, las generaciones más jóvenes, también nos va a permitir ver cambios para la siguiente elección y sacar nuevas lecciones aprendidas y buenas prácticas que se puedan resaltar. Creo que también es algo muy importante. Gracias, Mariela. Seguimos contigo, Susana, para cerrar, por favor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo quiero comenzar, bueno, en la misma línea que quienes me han antecedido, de que tenemos que hacer un ejercicio como ciudadanos, ¿no? Y creo que toda la población, a saber que, como ya decían, bueno, la normativa vigente nos dice que aunque las personas tengan 5 o 10 votos, van a salir electos. Entonces ahí como ciudadanos, o sea, tenemos el derecho, pero también tenemos el deber de ejercer un voto consciente. Y a diferencia de otros procesos, bueno, creo que ese también ha sido un debate que han tenido, por ejemplo, medios y otras instancias que están trabajando educación ciudadana. Por ejemplo, desde hace 2 semanas ANF está sacando, ¿no?, cápsulas de cómo va a ser la elección judicial, de cuáles son los órganos. Otro medio interesante que está trabajando en materiales, Visión 360, el órgano electoral, que con el poco presupuesto que tiene, creo que es la primera vez que la mayoría de los medios tienen, por ejemplo, un banner para que uno pinche ahí y vaya a ver la elección sobre el proceso. Además de eso, como ciudadanos, también tenemos que ver, ¿no?, los perfiles. Hay mucha información en redes sociales, las noticias están ahí, las hojas de vida están ahí, muchos se han postulado desde hace años. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos, porque es muy necesario que haya una elección judicial ahora, más allá de si se cambia. Estamos viviendo casi un año, vamos a estar prácticamente un año en una situación de prórroga que no debería darse, una situación sui generis que constitucionalmente no podía darse y que nos ha generado un montón, digamos, de complicaciones, ha agudizado la crisis. Entonces, tiene que haber un tercer proceso de elección judicial y después de esto, pues habrá que conversar y retomar, digamos, las iniciativas de reforma que hay, ¿no? Reforma
esta modalidad del voto en la Constitución Política del Estado, o trabajar otras fórmulas que también han sido puestas, ¿no?, por la academia y que inspiran, digamos, que sea el órgano legislativo el que pueda generar una entidad que dé esa probidad, que dé esa solvencia. Hay muchas, han habido varias propuestas en este tiempo y creo que va a corresponder a la Asamblea pues discutirlas tomando las lecciones aprendidas que ahora hemos tenido, ¿no? Ahora, sobre la pregunta, digamos, que hacía Roberto, sobre las mejores prácticas, no sé si habría un país, bueno, obviamente Bolivia es el único de la región, ahora va a estar México, que tiene esta modalidad de elección, pero en sistemas de selección de altas cortes, o sea, no hay un país ideal, pero sí hay muchas buenas experiencias en función a cargos específicos, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, la designación del fiscal general, ha habido un proceso similar también en México, y en todas ellas lo que se ve es que una articulación muy fuerte entre la Asamblea Legislativa y la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil organizada, además, como medios, academias, no solamente ONGs, fundaciones. Una de las instituciones que creo que tiene más, la que más tiene experiencia en la región es la Fundación para el Debido Proceso. De hecho, han venido sacando material sobre estas prácticas en la región, entonces es un documento que podemos consultar, vale la pena consultarlo porque nos muestran prácticas que han demostrado que el camino puede ser distinto y creo que, bueno, yo ya me voy a quedar ahí por temas de tiempo y les agradezco nuevamente la invitación. Gracias a ti, Susana, a la Fundación Construir, a Patricia, a Mariela y al diputado Gonzalo Rodríguez por sus aportes y a todos los participantes por sus comentarios y sus ideas en este diálogo, que en este momento se trata del hecho necesario e inevitable de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre de este año, pero que como telón de fondo tiene esta discusión más amplia que nos lleva a los bolivianos a evaluar el método de elección de autoridades judiciales por medio del voto popular y de iniciar un proceso de reflexión conjunta que con suerte lleve a mejorar los mecanismos institucionales definidos para eso, de manera que la justicia y el propio proceso democrático tengan mayor legitimidad ciudadana. Con esto les agradezco nuevamente a todos su presencia y cerramos esta sesión de los diálogos al café. Muchas gracias.